ver cuáles son los problemas que tienen estos proyectos nacionales y populares. Yo diría que el primer problema es un problema de consolidación política de estos modelos de transformación. Porque la fuerte presencia del Estado, los objetivos de transformación productiva y de inclusión social conmueven la estructura establecida. Es decir, hay conjuntos de intereses actuantes en la sociedad, en los mercados financieros, en los mercados, las posiciones oligopólicas, la propiedad de los recursos, que de alguna manera configuran la estructura de poder que es amenazada por un Estado con impulso transformador. Y entonces surge en el ámbito interno una fuerte conflictualidad política. Y el manejo de esa conflictualidad es uno de los problemas fundamentales que hay que resolver. Pero también estos proyectos, digamos, nacionales y populares con su impronta nacionalista de recuperación del Estado y de la soberanía despiertan ciertas resistencias afuera. Porque a pesar de la debacle que también ha producido, sobre todo en Europa, este pensamiento neoliberal, el pensamiento dominante en los gobiernos de los países centrales de Europa, la Unión Europea, los Estados Unidos, sigue siendo el viejo pensamiento hegemónico neoliberal. Y siguen predicando la idea de la apertura de los mercados, de la desregulación, de las reformas sociales en el sentido de la flexibilización laboral. Entonces, cuando surgen episodios en los países, en estos países que están tratando de seguir otro camino, aparecen conflictos. Y nosotros somos probablemente los principales protagonistas de esos conflictos. La social superior había encontrado su límite de diseñar el nuevo modelo. En consecuencia, hoy, en 2014, estamos en una situación insólita. El gobierno trata de corregir un modelo que llegó al límite, con lo cual ha perdido viabilidad tal como estuvo definido en 2003. Y del otro lado, aparece el menemismo debajo de las cenizas con distinto nombre y dice: muchachos, no nos preocupemos tanto, démosle el país de nuevo a las multinacionales, que lo manejen ellos, que por derrame nos van a sacar adelante. Ni el gobierno puede tener éxito en ese intento porque claramente no alcanza el presupuesto para subsidiar a la gente para que mantenga el nivel de vida y no alcanzan los aumentos de salarios nominales para que la gente mejore su condición si las multinacionales rápidamente absorben esos aumentos de salario vía inflación. Ni el gobierno puede tener éxito en ese camino, ni el menemismo tendrá éxito a menos que una parte importante de los argentinos admita que cae su condición de vida. Lo que está pendiente en este momento es definir el proyecto que sucede al kirchnerismo a partir de modificar el propio kirchnerismo, imagino yo, que eso me parece que es lo que va a terminar sucediendo, aquellos elementos que generaron que chocáramos contra una pared, que son la gran concentración de la economía y la gran transnacionalización de la economía. Si Argentina democratiza su producción y si Argentina argentiniza su producción, la presión sobre la balanza de pagos disminuye y la posibilidad de generar mayor equidad social se retoma, ya no a través de distribuir, a través de ponerle plata en el bolsillo a la gente, sino a través del trabajo sustentable, que es el mecanismo que más incluye. Vale decir, Argentina tiene por delante la necesidad de reformar el proyecto kirchnerista, definiendo un proyecto de inclusión, no a través del ingreso, sino a través del trabajo esta vez, y un proyecto de argentinización de la economía, tomando un rol importante el Estado y capitales nacionales en aspectos que hoy son controlados por las multinacionales de modo totalmente innecesario y exclusivamente en base al poder económico. Si eso no lo hace, enfrente entra el menemismo, que llamará a esos capitales y le dirá: háganse cargo y vean cuánta gente puede comer dentro de 5 años. Uno de los problemas importantes
es el comportamiento de los grupos económicos fuertes, de los grupos económicos con más peso, donde casi por definición, hay un gran pensador polaco, un gran economista polaco, se llamó Mikhail Kalecki, que con Keynes es uno de los dos mayores economistas del siglo pasado, que apuntó una vez una idea muy importante, diciendo lo siguiente: ¿por qué los grupos conservadores no les gusta la intervención del Estado y las políticas de pleno empleo, aunque eso les permita ampliar la demanda y ganar más plata? Y el argumento que leí fue porque en realidad esos grupos dominantes privilegian la posición dominante más que la ganancia. Es decir, si el pleno empleo genera una demanda sindical importante, si las políticas del Estado implican una transformación y un reparto del poder, es previsible que los grupos que son importantes en la estructura establecida y no les guste nada. Y esto es, la verdad, a mi juicio, el comportamiento tradicional de algunos de estos grupos importantes en la Argentina. Entonces, ¿cómo se comporta el Estado frente a esos factores? Break ahora, para que estos proyectos nacionales que son históricamente correctos. Yo creo que la idea de la prioridad de la social, la idea de la soberanía, una situación evidente en el orden mundial es que en este mundo globalizado los únicos países que le va bien son los países soberanos, los que están en el pleno comando de su política económica y los países que tienen densidad nacional. ¿Qué es lo que caracteriza a Corea, China? Tienen densidad nacional, han ido ganando cohesión social, tienen liderazgos que han retenido el dominio de los recursos, no han vendido el patrimonio nacional ni cedido el liderazgo de las principales industrias a corporaciones transnacionales, incorporan la inversión extranjera en asociación con grupos locales, manteniendo el predominio de las políticas públicas y de los intereses internos, tienen visiones propias de la realidad y tienen estabilidad institucional. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para consolidar la densidad nacional y que estos programas basados en estos objetivos fundamentales, que por un criterio parecen correctos, puedan realmente transitar la conflictualidad que se observa actualmente? Bueno, hacemos un pequeño paréntesis. Me parece una mujer estupenda. Teresa, ¿qué tal? Buen día y felicitaciones. Lo que me parece extraordinario es que la señora presidenta haya creado el Ministerio de Cultura. Creo que eso indica claramente, pero claramente, el lugar que en su gestión ha tenido siempre la cultura, pero que ahora lo reafirma haciendo de la Secretaría de Cultura un ministerio de cultura como se merece la cultura, que es justamente donde se libera la batalla más importante de cualquier país, porque mientras mantengamos viva nuestra cultura y seamos nosotros mismos, va a ser muy difícil que nos puedan cambiar la cabeza como país, ¿no? La historia de Teresa Parodi enseñando en lugares casi inaccesibles. Cuando yo realmente, por una cuestión ideológica, digamos, militante, una elección, dejé la facultad y me fui a Misiones, a una escuelita del Monte Misionero. Yo creía que me fui a enseñar y yo me fui a aprender, ¿no? En realidad. Eso fue muy fuerte para mí. Me cambió para siempre la vida, la mirada, el lugar donde me paraba a mirar la vida. Y en todo caso, a comprometerme con ella. Muy fuerte a Teresa Parodi, ¿eh? Estamos muy contentos. Nada más, no. La madre de todas las batallas es la batalla cultural, es decir, no es la batalla económica, no es la batalla política, sino la batalla cultural. O sea, esa es la batalla que ha instalado y que viene ganando todavía el neoliberalismo desde los años 70 o antes inclusive hasta la fecha, ¿no? Es la batalla que han impuesto a favor del individualismo extremo, la ruptura colectiva que hubo, y de alguna forma también es la batalla que explica, o sea, esta batalla cultural es la que explica que hayan ingresado empresas extranjeras, que cada vez los argentinos teníamos una autoestima absolutamente baja porque éramos lo peor, lo mejor siempre venía de afuera, como las propagandas, como nos mostraban las propagandas con las sillas que se rompían, las sillas argentinas. Entonces yo creo que el trasfondo de este debate es un trasfondo más que interesante, ¿no? Porque incluso los cuestionamientos con respecto a un Ministerio de la Cultura tienen que ver con la creación del ministerio en sí mismo.
Es decir, ellos saben, de alguna forma, los que critican, saben por qué critican. La Argentina, el gran desafío que tiene por delante es, digamos, volver a los principios donde la equidad es el principio básico, que la gente lo persiga, digamos, ya como una política de Estado, donde el otro sea importante, sea vital, donde haya una idea de colectivo y donde haya un proyecto de país. Es decir, el gran problema que ha tenido la Argentina en los últimos años es justamente que no ha habido, estamos hablando de los últimos 30, 50 años, es que recién ahora se empieza a conformar la idea de un proyecto de país. ¿Por qué? Porque la burguesía argentina no tiene idea de un proyecto de país. Entonces, esta es la batalla que creo que tenemos que dar los argentinos, y la creación de un Ministerio de Cultura me parece que es importantísimo. Así es. La seguimos en el próximo bloque, hacemos un pequeño corte y ya venimos. Y algo que se corre en un proceso de transformación es perder la visión de que las bases tienen que ser muy amplias, que la inmensa mayoría de la sociedad está por definición asociada a un proceso de transformación porque es la que se beneficia del proceso de transformación. Pero hay conflicto de visiones, conflicto de intereses. Las clases medias, por ejemplo, el papel de las clases medias, que son una especie de bisagra entre lo popular y los valores de las élites, de las clases altas. Arturo Jauretche llamaba esto el medio pelo en la sociedad argentina, pero las clases medias son las depositarias del conocimiento y de la capacidad de gestión. Es decir, la mayor parte de la gente que sabe hacer cosas y que incluso tiene capacidad de trabajar en ciencia y tecnología son toda gente de clase media. Las clases medias son esenciales. ¿Cómo se hace para evitar que estas clases de pronto se sientan hostilizadas y terminan estando en contra de los procesos de transformación o de quienes lideran el proceso de transformación? Entonces la ingeniería política de la transformación es una tarea muy compleja. ¿Cómo se logran realmente frentes amplios, representativos? Abandonar la fantasía del núcleo duro, que a partir del núcleo duro se puede lograr lo que se busca. Yo creo que este problema es un problema muy importante de la ingeniería política del desarrollo y de la transformación. Y entonces, como ustedes ven, y esto se refiere a la experiencia argentina, nosotros estamos, creo, en un proceso que tiene una fuerte impronta en estos tres ejes que recordábamos, ¿no? El objetivo social, la soberanía, el papel del Estado. Y se han logrado cosas muy importantes, de recuperación de la soberanía, de resolución del problema de la deuda, de recuperación de la capacidad de gestión. Ha reaparecido el Estado Nacional. Yo creo que lo más característico de los últimos 10 años es que ha reaparecido el Estado Nacional, precisamente porque ha logrado establecer equilibrios básicos sobre los cuales sentar.